Pedagogía del oprimido, sección 33. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. En tanto la acción del líder se mantenga en el dominio de las formas paternalistas y de extensión asistencialista, solo pueden existir divergencias accidentales entre él y los grupos oligárquicos heridos en sus intereses, pero difícilmente podrán existir diferencias profundas. Lo que pasa es que estas formas asistencialistas, como instrumento de manipulación, sirven a la conquista. Funcionan como anestésico, distraen a las masas populares, desviándolas de las verdaderas causas de sus problemas, así como de la solución concreta de estos. Fraccionan a las masas populares en grupos de individuos cuya única expectativa es la de recibir más. Sin embargo, existe en esta existencialización manipuladora un momento de positividad, cual es el que los individuos asistidos desean indefinidamente más y más, y los no asistidos, frente al ejemplo de los que lo son, buscan la forma de ser igualmente asistidos. Teniendo en cuenta que las élites dominadoras no pueden dar ayuda a todos, terminan por aumentar en mayor grado la inquietud de las masas. El liderazgo revolucionario debería aprovechar la contradicción planteada por la manipulación, problematizándola a las masas populares a fin de lograr el objetivo de la organización. Invasión cultural. Finalmente, sorprendemos en la teoría de la acción antidialógica otra característica fundamental, la invasión cultural, característica que, como las anteriores, sirve a la conquista. Ignorando las potencialidades del ser que condiciona, la invasión cultural consiste en la penetración que hacen los invasores en el contexto cultural de los invadidos, imponiendo a estos su visión del mundo, en la medida misma en que frenan su creatividad, inhibiendo su expansión. En este sentido, la invasión cultural, indiscutiblemente enajenante, realizada discreta o abiertamente, es siempre una violencia en cuanto violenta al ser de la cultura invadida, que o se ve amenazada o definitivamente pierde su originalidad. Por esto, en la invasión cultural, como en el resto de las modalidades de acción antidialógica, los invasores son sus sujetos, autores y actores del proceso, los invadidos sus objetos. Los invasores aceptan su opción, o al menos esto es lo que de ellos se espera. Los invasores actúan, los invadidos tienen la ilusión de que anima en la actuación de los invasores. La invasión cultural tiene así una doble fase. Por un lado, en sí dominante, y por el otro, es táctica de dominación. En verdad, toda dominación implica una invasión que se manifiesta no solo físicamente, en forma visible, sino a veces disfrazada, y en la cual el invasor se presenta como si fuese el amigo que ayuda. En el fondo, la invasión es una forma de dominar económica y culturalmente al invadido. Invasión que realiza una sociedad matriz metropolitana sobre una sociedad dependiente, o invasión implícita en la dominación de una clase sobre otra en una misma sociedad. Como manifestación de la conquista, la invasión cultural conduce a la inautenticidad del ser de los invadidos. Su programa responde al cuadro valorativo de sus actores, a sus patrones y finalidades. De ahí que la invasión cultural, coherente con su matriz antidialógica e ideológica, jamás puede llevarse a cabo mediante la problematización de la realidad y de los contenidos programáticos de los invadidos. De ahí que, para los invasores, en su anhelo por dominar, por encuadrar a los individuos en sus patrones y modos de vida, solo les interesa saber cómo piensan los invadidos su propio mundo, con el objeto de dominarlos cada vez más. En la invasión cultural, es importante que los invadidos vean su realidad con la óptica de los invasores y no con la suya propia. Cuanto más mimetizados estén los invadidos, mayor será la estabilidad de los invasores. Una condición básica para el éxito de la invasión cultural radica en que los invadidos se convenzan de su inferioridad intrínseca. Así, como no hay nada que no tenga su contrario, en la medida que los invadidos se van reconociendo como inferiores,
irán reconociendo necesariamente la superioridad de los invasores. Los valores de estos pasan a ser la pauta de los invadidos. Cuanto más se acentúa la invasión, alienando el ser de la cultura de los invadidos, mayor es el deseo de estos por parecerse a aquellos, andar como aquellos, vestir a su manera, hablar a su modo. El yo social de los invadidos, que, como todo yo social, se constituye en las relaciones socioculturales que se dan en la estructura, es tan dual como el ser de la cultura invadida. Esta dualidad, a la cual nos hemos referido con anterioridad, es la que explica a los invadidos y dominados en cierto momento de su experiencia existencial como un yo casi adherido al tú opresor. Al reconocerse críticamente en contradicción con aquel, es necesario que el yo oprimido rompa esta casi adherencia al tú opresor, separándose de él para objetivarlo. Al hacerlo, admira la estructura en la que viene siendo oprimido como una realidad deshumanizante. Este cambio cualitativo en la percepción del mundo, que no se realiza fuera de la praxis, jamás puede ser estimulado por los opresores como un objetivo de su teoría de la acción. Por el contrario, es el mantenimiento del status quo lo que les interesa, en la medida en que el cambio de la percepción del mundo, que implica la inserción crítica en la realidad, los amenaza. De ahí que la invasión cultural aparece como una característica de la acción antidialógica. Existe, sin embargo, un aspecto que nos parece importante subrayar en el análisis que estamos haciendo de la acción antidialógica. Es que esta, en la medida en que es una modalidad de la acción cultural de carácter dominador, siendo por lo tanto dominación en sí, como subrayamos anteriormente, es por otro lado instrumento de esta. Así, además de su aspecto deliberado, volitivo, programado, tiene también otro aspecto que le caracteriza como producto de la realidad opresora. En efecto, en la medida en que una estructura social se denota como estructura rígida de carácter dominador, las instituciones formadas que en ella se constituyen estarán necesariamente marcadas por su clima, trasladando sus mitos y orientando su acción en el estilo propio de la estructura. Los hogares y las escuelas, primarias, medias y universitarias, que no existen en el aire, sino en el tiempo y en el espacio, no pueden escapar a las influencias de las condiciones estructurales objetivas. Funcionan en gran medida en las estructuras dominadoras como agencias formadoras de futuros invasores. Las relaciones padres-hijos en los hogares reflejan de modo general las condiciones objetivo-culturales de la totalidad de que participan. Y si estas son condiciones autoritarias, rígidas, dominadoras, penetran en los hogares que incrementan el clima de opresión. Mientras más se desarrollen estas relaciones de carácter autoritario entre padres e hijos, tanto más introyectan los hijos la autoridad paterna. Discutiendo el problema de la necrofilia y de la biofilia, analiza Fromm, con la claridad que lo caracteriza, las condiciones objetivas que generan la una y la otra, sea esto en los hogares, en las relaciones padres-hijos, tanto en el clima desamoroso y opresor como en aquel amoroso y libre, o en el contexto sociocultural. Niños deformados en un ambiente de desamor opresivo, frustrados en su potencialidad, como diría Fromm, si no consiguen enderezarse en la juventud en el sentido de la auténtica rebelión, o se acomodan a una división total de su quehacer, de su querer, enajenados a la autoridad y a los mitos utilizados por la autoridad para formarlos, o podrán llegar a asumir formas de acción destructiva. Esta influencia del hogar y la familia se prolonga en la experiencia de la escuela. En ella, los educandos descubren temprano que, como en el hogar, para conquistar ciertas satisfacciones, deben adaptarse a los preceptos que se establecen en forma vertical, y uno de estos preceptos es el de no pensar. Introyectando la autoridad paterna a través de un tipo rígido de relaciones que la escuela subraya, su tendencia, al transformarse en profesionales por el miedo a la libertad que en ellos se ha instaurado, es la de aceptar los patrones rígidos en que se deformaron. Tal vez esto, asociado a su posición clasista, explique la adhesión de un gran número de profesionales a una acción antidialógica. Cualquiera que sea la especialidad que tengan y que los ponga en relación con el pueblo, su convicción inquebrantable es
la de que les cabe transferir, llevar o entregar al pueblo sus conocimientos, sus técnicas. Se ven a sí mismos como los promotores del pueblo, los programas de su acción, como lo indicaría cualquier buen teórico de la acción opresora, entrañan sus finalidades, sus convicciones, sus anhelos. No se debe escuchar al pueblo para nada, pues este, incapaz e inculto, necesita ser educado por ellos para salir de la indolencia provocada por el subdesarrollo. Para ellos, la incultura del pueblo es tal que les parece un absurdo hablar de la necesidad de respetar la visión del mundo que esté teniendo. La visión del mundo la tienen solo los profesionales. De la misma manera, les parece absurdo que sea indispensable escuchar al pueblo a fin de organizar el contenido programático o de la acción educativa. Para ellos, la ignorancia absoluta del pueblo no le permite otra cosa sino recibir sus enseñanzas. Por otra parte, cuando los invadidos, en cierto momento de su experiencia existencial, empiezan de una forma u otra a rechazar la invasión a la que en otro momento se podrían haber adaptado, los invasores, a fin de justificar su fracaso, hablan de la inferioridad de los invadidos, refiriéndose a ellos como enfermos, malagradecidos y llamándolos a veces también mestizos.